¿Tienen ustedes una idea de qué significa la palabra reduflación? Un saludo. Este es Hablando con Fojo B y yo soy Fojo. Bueno, cualquiera diría que es una técnica quirúrgica o es un medicamento nuevo, es una enfermedad. No es nada de eso. La palabra reduflación es una palabra que viene de la economía, de las ciencias económicas. Es una palabra poco conocida, poco empleada, pero los economistas sí la conocen muy bien. Pero la estoy trayendo porque la reduflación tiene un enlace, tiene algo que ver con la psicología humana. Bien, les voy a hacer una anécdota. En mi familia y un servidor, nosotros hemos consumido desde hace años un tipo de galletas en el desayuno que nos gustan mucho y que son de muy buena calidad. El nombre no viene al caso. Pero desde hace unos años, digamos que más o menos desde la época de la pandemia, desde el 2020, 2021, comenzamos a notar y pensamos que era un hecho circunstancial, que aunque el paquete de galletas era exactamente el mismo, la calidad de las galletas era la misma, todo lo que decía el paquete, peso, etcétera, etcétera, todo era el mismo, pero faltaban aproximadamente la cuarta parte de las galletas. A veces uno podía mover el paquete y uno decía, caramba, esto estaba medio vacío. Bien, eso es exactamente la reduflación. La reduflación, por definición, es cuando las mercancías se reducen, las mercancías que se ofrecen al público, que el público consume, se reducen, pero el precio no varía, el precio sigue siendo el mismo. O incluso pudiera aumentar, pero bueno, en ese caso ya no sería solo reduflación, sería también inflación pura y dura. Voy a repetir, reduflación no es más que la disminución del contenido de una mercancía con el precio que se mantiene igual, con el precio sin variación. Las causas son las mismas causas de la inflación. Disminución del valor de la moneda, problemas con los insumos, caída del poder adquisitivo de la población, etcétera. Son las mismas causas de la inflación y no vamos a entrar en eso. Ese tema pertenece a los economistas y eso está en los libros de texto y es algo bien estudiado. La reduflación es una forma sigilosa o una forma encubierta de inflación. En inglés se dice shrinkflation. Por lo tanto, es algo que se conoce, pero que el público no suele manejar o se suele comentar muy poco. Existe otra forma, que es la skinflation, que es la disminución de la calidad de un producto, manteniendo todo el empaque tradicional, todas las formas tradicionales, no hay cambio de nombre, no hay cambio de ninguna otra cosa, pero la calidad disminuye. Eso se nota a veces, por ejemplo, en el papel sanitario, en fin, se notan una serie de cosas que más o menos son como siempre, pero hay una pérdida evidente de calidad. ¿Y por qué hablé de psicología al principio? ¿Por qué hablé de que había un enlace con la psicología? Y esto es para mí lo más importante y lo más interesante. El problema es que psicológicamente, y eso está demostrado y eso está perfectamente estudiado, la gente, las personas, los consumidores comunes y corrientes observan el precio, pero no se fijan mucho en el contenido o en la calidad, siempre y cuando no haya una disminución dramática evidente o no haya una pérdida de la calidad evidente. Voy a repetir, las personas comunes y corrientes, los consumidores, que somos millones, observamos el precio, hablamos del precio, nos preocupa la inflación, pero no solemos fijarnos mucho en el contenido y en la calidad.